área de historia, geografía y ciencias sociales. Entonces, el objetivo de hoy día es ver el tema del renacimiento artístico y la ciencia moderna. Entonces, la fecha de hoy día es 17 de agosto del año 2021 y el trabajo con el módulo número 3 es la actividad número 2. ¿Ya? ¿Tienen un minuto para escribir eso en sus cuadernos, por favor? ¿Ya? El objetivo, vuelvo a repetir, fecha de hoy día, 17 de agosto del año 2021. Objetivo, renacimiento artístico y la ciencia moderna. Trabajo con el módulo número 3, actividad 2. ¿Ya? Vamos a seguir entonces. Esto es, cierto, la portada de su módulo número 3. Nosotros lo que estamos viendo es la edad moderna, ¿ya? Y esta edad moderna, como les recuerdo, se llama así porque venía antes la Edad Media, donde está el feudalismo, ¿cierto? Donde había señores feudales, había una forma de pensar donde todo se explicaba mágicamente, existían los dragones, los hechiceros, la división del poder no existía prácticamente, los estamentos sociales habían, acá arriba estaban los privilegiados y abajo estaba todo el resto. Entonces es una época donde se pasaba muy mal, ¿cierto? Y se cambió por una época moderna, donde ¿qué se modernizó? Se modernizó la forma de pensar. Antes la iglesia, ¿cierto? La religión era todo lo que existía y luego se empezó de a poco a pensar más en la razón, en la ciencia. Se cambiaba, como decía en una parte del texto, de que el hombre dejó de mirar al cielo, es decir, de solamente fijar su mirada en Dios, y también volvió la mirada a sí mismo, sino que también el hombre pasó a ser algo importante. En esta época, el que nacía, por ejemplo, en la Edad Media nacía zapatero, su destino era ser zapatero, porque si está escrito. En cambio, en la Edad Moderna alguien puede estudiar, ¿ya? Y así se cambiaron distintas cosas. En la Edad Media, por ejemplo, no existían las cosas que se fabricaron, no había fábrica, habían artesanos. En cambio, en la Edad Moderna ya se fabrican algunas máquinas. ¿Ya? Entonces tenemos que el renacimiento artístico y la ciencia moderna, ¿cierto? Su módulo, y decía que realizar una lectura comprensiva de las páginas 14, 15, 18 y 19, ¿cierto? Su texto escolar, para posteriormente realizar alguna actividad. ¿Ya? Y aquí nos habla del renacimiento artístico, que durante los siglos XV y XVI, estamos hablando de los años 1400 al 1600 aproximadamente, diversos artistas, entre ellos pintores, escultores, arquitectos y músicos, pretendieron integrar en sus obras las ideas del humanismo. En la actividad anterior ustedes tenían que haber definido humanismo, por lo tanto ya debiesen saber que cuando hablamos de humanismo estamos hablando de que son ideas centradas en el ser humano. Y la antigüedad greco-romana, que también se basaban bien en el ser humano, lo que dio origen a lo que se conoce como un renacimiento artístico, ya un renacer. Ya las obras de arte aquí se entendieron nuevamente al ser humano, ese ser humano que es el centro. Ya si un pintor es habilidoso va a pintar algo mejor que otro que no lo es, ya no es solamente divinidades. Y luego de eso yo les pedí que clasificáramos fuentes nuevamente, ¿ya? Y la clasificación de fuentes, como yo les dije al principio de año, es algo que vamos a seguir haciendo varias veces. Por lo tanto, aquí se puede clasificar las fuentes según dos formas. Una es según su origen, ¿cierto? Y la otra forma es según su naturaleza. Según su origen, ¿cierto? Perdón. Según su origen, ya usted puede clasificar las fuentes primarias o secundarias. Eso tenía que ver si estaban en la época histórica en la que estamos estudiando. Y según la naturaleza, hay varias, pero yo les pido 4 tipos. Pueden ser, está escrita, lógicamente, si es un texto; iconográfica, si presentan imágenes; materiales, si es algo físico, ¿cierto? Algo tangible; u orales, ¿cierto? Si se trata de algún audio, algo que escucha. ¿Ya? Entonces tenemos la primera fuente. La fuente A nos habla que el Renacimiento confirma que el racionalismo, como el elemento que domina toda la vida espiritual y material, también los principios de la unidad que ahora se hacen decisivos en el arte, coherencia del espacio, de las proporciones, etcétera, corresponden a este racionalismo, ¿ya? O sea, ahora la razón es la que prima. Esta primera fuente, ¿quién me puede decir si es primaria o secundaria? ¿Y cómo puedo saber eso? Por la fecha. Por la fecha. Entonces me voy
a la fecha. Tengo acá fecha. Es secundaria. Y tengo acá fecha, ¿ya? Una fecha es la que se hizo esta obra, ¿ya? Y la otra, ¿cierto? Nos habla sobre el historiador. Entonces, como bien dijo Martina, si no me equivoco, ¿ya? La fecha, Josefa, perdón, Josefa me dice que por la fecha puedo saber que es secundaria. ¿Por qué? Vuelvo atrás. Dijimos que estamos viendo el tema del renacimiento artístico y este se da ¿en qué siglo? XV a siglo XVI. Es decir, estamos hablando entre el 1400, casi hasta el 1600 un poquito. ¿Ya? Por lo tanto, aquí no estamos hablando del 1978, 1900. Por lo tanto, estamos hablando del siglo XX. ¿Ya? No tiene nada que ver. Por lo tanto, la primera fuente sería, ¿de qué tipo entonces? Secundaria. Secundaria, ¿ya? Nos vamos a ir a la naturaleza ahora. Por naturaleza, esta puede ser escrita, iconográfica, material o puede ser oral. Entonces, ¿qué tipo de fuente sería esta fuente? La fuente A. Escrita. Escrita. Por lógica, es escrita, ¿ya? Aquí nadie se podría, o sea, nadie debería equivocarse, ¿ya? Entonces tenemos que es una fuente de tipo escrita. Muy bien, ya. Nos vamos a la segunda fuente. Esta fuente es la fuente B, ¿ya? Acá, como bien dijo una compañera, primero nos vamos a la fecha, ¿ya? Fecha. Y en esta fecha corresponde al 1510-1511. ¿Sería primaria o secundaria? Primaria. Primaria. Correcto, primaria, ¿ya? Entonces, nos vamos entonces al recuadro. Primaria. Y luego, ¿quién me puede decir qué es esto? Iconográfica. Iconográfica. Ya. ¿Por qué es iconográfica? Porque es Porque es una representa un pintura. dibujo. O sea, más que representar un dibujo, si yo leo el encabezado, más abajito dice que es una pintura. Por lo tanto, es de tipo iconográfica, presenta imágenes, ¿ya? Y nos muestra la escuela de Atenas, ¿cierto? De los griegos, cuando estudiaban, ¿ya? Luego tenemos la fuente que nos presenta la letra C. Entonces, primero, para ver el origen, ¿cierto? Para clasificarla, ¿a qué nos teníamos que ir? A la Fecha. fecha. Si nos vamos a la fecha, estamos hablando de 1498. Por lo tanto... Primaria. Primaria. Correcto, muy bien. Sería una fuente primaria. Y luego, ya ver, esta fuente nos habla que es un escrito, ¿cierto? De Leonardo da Vinci, ¿ya? Y que fue rescatado más adelante por uno de sus discípulos. Leonardo nos dice que si el pintor quiere contemplar bellezas que lo cautiven, es muy dueño de crearlas. De ellas puede ser Señor y Dios. Si quiere valles o desde las altas cumbres de los montes describir una vasta campiña o desde allí divisar el horizonte del mar, es muy dueño de hacerlo. En efecto, todo lo que el universo, por esencia, presencia o ficción, será primero en la mente del pintor, después en sus manos, y son aquellas cosas tan excelentes que engendran una proporcionada armonía solo con contemplarlas un instante, cual ocurre en la naturaleza. ¿Ya? Entonces, Leonardo plantea que las obras de arte nacen de la cabeza, ¿cierto? ¿Ya? De la imaginación del pintor, ¿ya? Por lo tanto, le da la autoría de las obras al ser humano, ¿ya? Y luego, ¿qué tipo de fuente sería según su naturaleza? Escrita. Escrita. Escrita, así de simple y sencillo. Es un escrito, ¿ya? Escrita. Luego tenemos la fuente D. La fuente D. Nos vamos primero a qué cosa para ver la A la Fecha. 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 Acá Primaria. está la fecha. Correcto. ¿Ya? Primaria, también es primaria, puesto que está hecha en la época que estamos estudiando, la Edad Moderna, ¿ya? Y luego, ¿qué es esto? Material. ¿Por qué? Porque es dice que un estatua y se puede tocar. Es una escultura, se puede tocar, es algo material. Ya esta estatua es de Miguel Ángel, ¿cierto? Y se llama La Piedad, ¿ya? Entonces, como bien me dijeron, es material.
Muy bien, chicos, hasta ahí. Y luego nos queda la fuente, voy a correr esto para acá, la fuente E, ¿ya? Nuevamente, como ustedes bien me dijeron, nos vamos a la fecha. Fecha. Es Es primaria. primaria. Por todas las fechas que aparecen, excelente, chicos, primaria. Y por su naturaleza sería Material. Material. correcto. Supermaterial, ¿ya? Puesto que es una catedral que existe, ¿cierto? Y es inmensa, o sea, más que tocarla podemos estar dentro de ella. ¿Ya? Hasta aquí, ¿hay alguno de los estudiantes que está ahora presente y que tenga alguna duda de cómo clasificar estas fuentes o cualquier otra fuente? ¿No? ¿Está claro? Ya. Profesor, yo lo Espero que entendí todos- muy bien. Profe, Ya, ¿quién lo entiende bien? Díganme cuál tiene duda, por ejemplo, para poder explicarla. Porque a ver, lo primero es el origen. El origen tiene que ver con lo que estamos estudiando, ¿ya? Nosotros, como estamos estudiando ahora la Edad Moderna transcurre, ¿cierto? Y lo que estamos viendo ahora, que es específicamente el Renacimiento artístico, transcurre entre estos siglos. Y estos siglos corresponden, como yo les dije, al año 1400 hasta el 1599, aprox, ¿ya? Entonces, todo lo que esté dentro de esos años corresponde a una fuente primaria. ¿Por qué? Porque corresponde a la época histórica, ¿ya? Perdón, para el otro lado. Por ejemplo, esta pintura fue hecha, ¿cierto?, en esta época, ¿ya? No fue hecha ahora, no fue hecha por alguien después. Pero, por ejemplo, este escrito que está acá, que es un adaptado, ¿cierto?, fue escrito en el siglo XX, perdón, fue en el año 1900. Y nosotros estamos estudiando el siglo XIV, siglo XV. Por lo tanto, si yo hablo de algo que pasó aquí, pero no corresponde a una persona que estaba ahí, un escrito que fue hecho en esa época, una obra que fue hecha en esa época, ¿ya? No es una fuente primaria. No porque hable de la época va a ser primaria. Tiene que suceder o haber ocurrido, haber estado presente en la época, ¿ya? Me explico, Leonardo da Vinci corresponde a esta época. Y de hecho, ¿cierto? Nosotros aquí tenemos un escrito de él. Por lo tanto, él vivió en esa época. Él estaba ahí, él fue partícipe, ya fue protagonista de la Edad Moderna. ¿Ya? Corresponde. Ahora, si ustedes me presentan un dibujo de Leonardo da Vinci que hacen ahora, no sé, supongamos que en arte tienen que hacer el retrato de Leonardo da Vinci, corresponde a una fuente secundaria porque ustedes lo hicieron ahora, en esta época, en este año. No, es imposible que lo hayan hecho en el 400 porque ustedes ni siquiera existían. ¿Ya? ¿Se entiende en cuanto al origen? En cuanto a la naturaleza es bastante sencillo. Cuando son escritos, cartas, extractos de libros, que están escritos en texto, escritos. Cuando es una imagen, una fotografía, una pintura, ya algo visual, iconográfico. Cuando es un audio, ya una grabación, oral. Y cuando es algo tangible, es decir, que se puede manipular, tomar, tocar, como una escultura, la misma catedral, que es algo inmenso, donde yo puedo estar adentro, es algo material. ¿Estamos claros ahora, más o menos? ¿Queda un poquito más claro? Sí, profesor. Ya, muchas gracias. Y luego lo que ustedes tienen que hacer es, es investigar la biografía de Nicolás Copérnico y también la de Galileo Galilei, ¿ya? ¿Quiénes fueron? ¿Cuál es la importancia? Como les decía, Nicolás Copérnico y Galileo Galilei son dos personajes de esta época, ¿ya? Son los llamados padres de la astronomía o de la ciencia de esta época. Uno tiene que ver con la teoría... voy a compartir mi pantalla. Con la teoría heliocéntrica. Excelente, ¿ya? Ahí se nota que uno leyó o algo hizo, ¿ya? El sistema solar. Sí, espérame un poquitito, déjame. Acá está. Ya. Nicolás Copérnico, ¿ya? Él tuvo bastante estudio, profesión, ¿ya? Estudió bastante, Nicolás Copérnico. Y lo que más le llamó a él la atención fue la astronomía. De hecho, lo hizo ni siquiera como profesor, lo hizo como en sus tiempos libres, ahora como un hobby que él tenía.
Y él cambió la teoría geocéntrica que existía, o sea, no es que la haya cambiado, sino que él fue más allá. En esta época, por ejemplo, tú ibas a la escuela y te enseñaban que ¿quién era el centro del universo? En esta época te enseñaban La que Tierra. la Tierra era el centro del universo, y el Sol ya, y todos los otros planetas giraban en torno a la Tierra, ¿ya? Todo lo demás giraba en torno a la Tierra, y la Tierra estaba además estática al centro del universo, ¿ya? Esa era la teoría geocéntrica. Esta teoría geocéntrica, ¿ya? Geo viene de tierra, ¿cierto? Y céntrica quiere decir que es la Tierra, ¿cierto? El centro de la Tierra estaba avalada, ¿ya? Por un filósofo antiguo, ¿ya? Y también por la Iglesia, ¿ya? Esta era la teoría que la Iglesia decía que era la correcta. En esta época, ir en contra de la Iglesia era una herejía. Una herejía es como más grave que un pecado incluso, ¿cierto? Y existía un tribunal que se llamaba la Inquisición. La Inquisición era quienes te juzgaban, ¿ya? Por ir en contra de lo que decía la Iglesia, incluso acarreando la pena de muerte, ¿ya? Nicolás Copérnico planteó una cosa totalmente distinta. Él dijo, según sus estudios, se dio cuenta, estudió, vio por dónde salía siempre el sol, miró la luna, que nunca era igual, que tenía fase, se dio cuenta de varias cosas y concluyó que nosotros, la Tierra, no era el centro del universo, sino que al revés, era el Sol el centro del universo, y descubrió que la Tierra una hacía un movimiento, ¿cierto?, de traslación, es decir, se trasladaba alrededor del Sol, y además tenía un movimiento de rotación. Dos cosas totalmente distintas, porque en esta teoría me decían que la Tierra estaba quieta al medio del universo, y el Sol daba vuelta alrededor de nosotros, todo daba vuelta, nosotros éramos lo más importante. Pero Nicolás Copérnico dijo, no es la cosa así, yo tengo estos estudios, cálculos matemáticos, física, tengo pruebas, hice estos estudios, y yo digo que el Sol es el centro de esta Tierra, y mi teoría se llama heliocéntrica, helios de Sol, el Sol es el centro de la Tierra. Pero, ¿qué pasó con él? Como en esta época estaba la Inquisición, él no se atrevió a decirlo públicamente, a venir y decir entre sus amigos, oiga, ¿sabes? Están todos equivocados, el Sol es el centro del universo y no la Tierra, aquí tengo mi libro, lo voy a publicar. No, él no se atrevió. ¿Por qué? Porque si lo hacía, lo más probable es que, lo podían condenar a muerte, podían quemar sus libros o mandarlo preso, ¿ya? Mandarlo a detener. Por lo tanto, él lo compartió, pero de forma secreta entre sus amigos, entre un grupo acotado, disminuido de físicos, ¿ya? Y se empezó a divulgar este estudio. Más adelante lo publicaron, de hecho su obra fue publicada 3 días antes que él falleciera, ¿ya? Él no alcanzó a tener el respeto, la fama que correspondía por él, ¿ya? Ese es como en base resumía lo de Nicolás Copérnico. Ustedes tienen que investigar lo que me interesa, que me pongan dónde nació, qué año nació, cuándo murió, de dónde venía, qué estudió, cuál era la importancia. Son esas cosas. El espacio no es muy grande, así que tampoco es que me pongan 3 hojas de Nicolás Copérnico, el espacio está dado. Y luego tenemos a don Galileo Galilei, ¿ya? Que él ayudó, ¿cierto?, a comprobar esta teoría. Ese es una de sus grandes avances, ¿ya? Él ayudó, ¿cierto?, a que esta teoría la comprobara. Él también fue un científico, después lo van a investigar, también escribió muchos libros, él descubrió muchas cosas correctas, en algunas se equivocó, pero en otras acertó mucho. Y la importancia de Galileo Galilei, que a él le llamó la atención un invento que había en esta época, ¿ya?, que servía para mirar a lo lejos. Pero ¿qué hizo Galileo Galilei? Como era inquieto, no se quedó ahí y lo perfeccionó y creó un telescopio, ¿cierto?, más poderoso, y él llegó a ver, por ejemplo, los cráteres de la Luna, ¿ya? Llegó a ver las lunas
¿ya? De otros planetas, y ayudó a comprobar que la teoría heliocéntrica era verdadera. Pero Galileo Galilei, entre comillas, fue un poco más valiente que Nicolás Copérnico, y él sí lo hizo público, publicó sus libros. ¿Qué pasó? Lo agarró la iglesia, ¿ya? Y lo hizo retractarse, ¿ya? Entonces, para no condenarlo a muerte. Dijeron, usted, Galileo Galilei, está diciendo cosas que van en contra de la iglesia, en contra del geocentrismo, porque nosotros tenemos la razón y la Tierra es el centro del universo. Si no se arrepiente, la pena de muerte, por hereje. Entonces, ¿qué hizo Galileo Galilei? Se arrepintió. Tuvo que hacerlo porque si no lo mataban, ¿ya? Y luego, años después que él falleció, publicaron sus obras. Y de hecho, hoy en día tiene sus restos, están en un lugar más público, ya, porque en esta época el que era condenado como hereje, ni siquiera lo sepultaban, lo tiraban nomás en la tierra, ni siquiera le daban una santa, una cristiana sepultura, como se dice, ¿ya? Fueron dos personas que fueron en contra, ¿cierto?, de lo que había en esta época, ¿ya? Fueron un poco revolucionarios, ¿cierto? Fueron científicos, todos basados en la razón y en los estudios científicos, ¿ya? Puesto que en esta época, recuerden que venimos de una época donde cuesta cambiar esto, ¿ya? Hoy en día para nosotros es fácil decir esto, podemos verlo a través de internet, poner imágenes, no hace mucho ahora hay viajes al espacio de forma turística, son los millonarios los que van porque es muy caro, pero ya alguien que va al espacio puede comprobar que la Tierra es redonda, puede comprobar que hay más planetas, ya en esta época no, se tenían que hacer a través de estudios. Galileo Galilei afirmó, ¿cierto?, ayudó a Nicolás Copérnico, casi un siglo después de que falleció Nicolás Copérnico, ayudó a que su obra tuviera validez, ¿ya? Y a que el heliocentrismo, ¿cierto?, el centro del universo, que hoy en día es lo que conocemos correctamente, es el Sol, y no así la Tierra. Pero esto fue en contra de lo que se decía en la época, en contra de la iglesia, tuvieron que ser valientes, porque si no, pudieran ser condenados ambos a la pena de muerte, ¿ya? ¿Se entiende más o menos la forma de pensar de esta época, que no era llegar y decir las cosas? Sí, profesor. Chao, chicos, que estén bien, que sigan bien en sus hogares. Chao, profe. Chao, Chao, profe. Chao, profe. Chao, Chao, profe. chao. profe.